de tu novia. Mes 1. ¿Cómo es posible? Mes 2. Después de todos estos años. Mes 25. Es la última vez. Mes 36. Que te escribes con tu ex. Diferido es más manejable. Por eso Pacificard te trae Diferido Flex, para que puedas diferir todas tus compras hasta 36 meses. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay mundos para todos. Mundos en los que las miradas inspiran. Mundos en los que las sonrisas expresan. Mundos en los que las palabras motivan. Mundos en los que los sueños crean. Mundos en los que cada acción es una oportunidad para ser tú mismo. Tu mundo, su mundo, nuestro mundo está lleno de significado. Este es el sentido invaluable de ser socio. Diners Club, tu mundo sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. 829. Muchas gracias. Un complemento sustancial para este proceso de cambios. Me halaga y saludo la presencia de nuestro ministro de Educación, doctor Milton Luna, seleccionado y escogido el momento adecuado para el momento preciso. El momento adecuado para la instancia precisa de recambio, como la que estamos aludiendo en la justicia. Pero estos son mecanismos, instrumentos para sancionar, para recomponer o para impedir la continuidad de un proceso de corrupción impresionantemente que ha graficado el modelo del correísmo en el país. El señor presidente Moreno, en un gesto de meditación y reflexión, ha dicho, esto tiene que cambiar. Rafael exageró la nota con otro tipo de intereses. Intereses de poder. Siempre ha buscado ser emperador de esta pobre república. Volver a ser rey. Pero se va a topar, como así decimos en lenguaje ciudadano quiteño, pero se va a topar con una sociedad, ojalá en proceso de cambio, de recobro de virtudes y de normas y de valores a las que usted ha apelado o busca apelar en un sistema educativo que funcionaba de memoria, así mecánicamente, un proceso sin valores sustanciales de ética, un proceso sin valores morales, de honradez, con unos vicios estructurados desde el Estado y desde el poder político, con los malos ejemplos que nos han dado los políticos ecuatorianos a la cabeza, esta circunstancia de un apellido que ya quiero olvidarme, pero que va a ser difícil, porque si usted no instrumenta un adecuado esquema de valores en las nuevas generaciones de ecuatorianos, estamos perdidos. Lo que este momento, señor ministro, estamos viendo es un país destrozado por la ausencia de valores. Todo el mundo busca la riqueza, buscamos la riqueza, sin dar nuestro contingente al resto de compatriotas que se mueren de hambre y que aprenden rápidamente sus valores. Un adiestramiento especial para tomarlo del otro y para rebelarse ante la injusticia, culpando a todos de lo que le ocurre a él y a su familia. Esto es lo que nos ocurre en América Latina y es producto de una novelería que abrigamos nosotros, señor ministro de Educación, lamentablemente, con frases de engaño, con consignas desastrosas, que acabaron con los valores de la ética. Usted va a recobrar y va a devolver al pensum educativo. Estoy muy contento por aquello. Lo que a continuación nos pasa a explicar. Señoras y señores, está con nosotros el ministro de Educación, el amigo de todos, Milton Luna. Ciudadano ministro,
tenga la bondad de explicarle en qué ha concluido, digamos, esta nueva inclusión al pensum de estudio las materias de ética, de moral y de cívica. ¿Por qué las puso en desuso este correato de más de una década? Tenga la bondad, ministro, buenos días. Bueno, gracias, Gonzalito. Para mí un enorme placer. Como usted sabe, como los oyentes también lo saben, más de una ocasión estuve aquí. Así es, ministro. Con una representación más bien ciudadana. Y hoy pues ya en un cargo público, con la confianza, entiendo yo, del presidente de la República, por toda a la larga esta trayectoria que desde la ciudadanía la hicimos en función del cambio en la educación. ¿Usted notó la satisfacción que tuvo el público, la ciudadanía, cuando le nombró ministro de Educación? Qué atinada de designación, dijeron todos. Entonces, lo cual redunda precisamente en una mayor responsabilidad, porque efectivamente estar en esta función con esa expectativa, pero también con producto, reitero, de una trayectoria en función de ese cambio. Yo creo que, Gonzalito, el tema es definir en las actuales circunstancias los caminos específicos y concretos que nos permitan, a través de la educación, entender que efectivamente no puede haber un mejor mecanismo, por ejemplo, para combatir, en este caso, los temas de la corrupción, si no es precisamente a través de la concienciación, el entendimiento, la interiorización de la gente, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo, de que tenemos que aprender a convivir precisamente con valores como la justicia, la honradez, en fin. ¿Cómo hacerlo? Una serie de mecanismos. Y aquí, efectivamente, lo que podemos afirmar es que se montó un andamiaje altísimamente complejo, que no solo, hablo en el tema de educación, que no solo, en este caso, fue el impedimento que este tipo de mecanismos que a través de la ética, a través de la historia, a través de de las destrezas cívicas, en fin, podían llegar a los ecuatorianos. De hecho, hoy por hoy estamos abocados a hacer un afinamiento de algo que efectivamente, al menos en la reforma curricular de 2016, sí se dio en términos de rehabilitar algunas materias específicas como historia, incluso la misma formación cívica y filosofía, para poner casos, ¿no? Pero lo grave, al menos, son dos situaciones. La una, la sobreabundancia de materia, que a la larga impide que tanto profesores cuanto alumnos puedan abordar, reflexionar efectivamente sobre lo que está tratando. Y el otro problema extremadamente grave que se presenta dentro del sistema educativo es que no solo es un tema de tener en el pensum las materias, el problema es tener los profesores suficientemente capacitados, adiestrados, como para poder enfrentar ese desafío. ¿Y ese paso cómo lo va a estructurar usted? En términos de estrategia educativa, los maestros, para comenzar Así con es. ellos. Al menos aquí hay dos cosas básicas. Una, la que siempre se ha mencionado y que efectivamente es un camino importante, que es el de la formación y reforzar una formación en todos los ámbitos, pero particularmente en estos que guardan relación con las materias y con el énfasis que queremos dar este momento, ¿no? Aquí instrumentos básicos obviamente son, entre otras, recuperar en serio los mecanismos para que los chicos se formen en valores, pero sobre todo y al mismo tiempo que recuperen su capacidad de pensamiento crítico. Para eso, por ejemplo, sirve efectivamente el tema de la historia, ¿no? Pero no una historia que sea el asumir tema por tema, fecha por fecha, en una trayectoria incansable que llega a hostigar a la gente, sino el análisis precisamente de los procesos, de las causas, de las consecuencias, en fin, que permita a los chicos
y a los propios profesores sacar las conclusiones debidas. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo un ejemplo de tal acontecimiento histórico que sobre esa base podemos efectivamente levantar reflexiones y concienciación sobre. Por ejemplo, yo le cuento y acentuar no solo en lo que significa el pensum, sino en la investigación. En el Ecuador no se ha hecho con seriedad todavía y con mucha fuerza investigación sobre la corrupción en el país. Corrupción no hay, sino contados trabajos que hayan analizado el tema históricamente hablo, de la corrupción en el Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar, por ejemplo, este tema? Entonces, paralelamente, habrá que incentivar la investigación histórica. Y lo otro, en el tema de los profesores tienen un gravísimo problema, además de la carencia de una buena formación, es que fueron abrumados con 30.000 tareas de tipo burocrático que les impiden finalmente realizar su trabajo pedagógico en el aula. Entonces no pueden pensar tampoco, están llenando formularios. Entonces, una de las primeras medidas, y en esa no hay que esperar mayor tiempo, y eso lo haremos precisamente en estos días, es eliminar definitivamente gran cantidad, hemos calculado que hay alrededor de 30 procesos burocráticos, formularios, contraformularios, en fin, cantidad de cosas que dispersan al docente y le abruman. Eso tiene que ser reducido a las situaciones básicas que le permita al profesor llegar al aula a enseñar y a aprender en un proceso dinámico que le permita volver a la pedagogía al aula. Porque si no, podemos tener incluso los mejores pensums del mundo, las mejores apreciaciones. No hay las metodologías. Y el aprendizaje. Si no le tenemos al profesor preparado y liberado para ejercer su labor, jamás podemos. ¿Y cómo piensa hacerlo, ministro? Vamos a dictar efectivamente ya, en las próximas 2 semanas, estamos haciendo ya un estudio muy preciso para ser serios y no demagógicos, de reducción, por ejemplo, de esa cantidad de Pero elementos el burocráticos. imaginario del magisterio tiene que cambiar también, dándole libertad para ejercitar como tarea propia un comprometimiento. Exactamente, Gonzalito. Otro de los aspectos que debe acompañar lo que estamos mencionando es hacer que retornen las condiciones democráticas del ejercicio, tanto de la docencia cuanto de los aprendizajes en los establecimientos educativos del país. Lo que sucedió en los 10 años y más que vivimos con el correato encima, es que el sistema educativo, como el Estado en su conjunto y la sociedad, fue despojada de condiciones democráticas para el desarrollo de sus actividades. Se impulsaron en una gran cantidad de mecanismos para establecer miedo, sumisión en las aulas y efectivamente en los patios. Pero la politización del magisterio también tuvo de alguna manera un papel distorsionador, digamos, de una misión en conjunto que antes yo trabajé unos pocos años en el magisterio. Nos reuníamos los días sábados en la mañana todos los profesores de una determinada zona y había un ejercicio de reflexión y unas transversales que denotaban preocupación por lo que ocurría en tal parroquia, en tales escuelas, con tales materias y con grupos sociales dispersos, complicados, heterogéneos, a los que había que darle un sentido educativo mucho más prolijo. Y nos reuníamos, no me acuerdo cómo se llamaban estas sesiones sabatinas, que habían como un ejercicio de coordinación muy, muy importante, tanto para contenidos como para prácticas educativas. Aquello de volver a eso, Gonzalito, con un mecanismo de modernidad y con auxilio de tecnología adecuada. Así es. ¿Necesita dinero o necesitamos voluntad de todos?
Necesitamos dinero y sobre todo necesitamos creatividad, voluntad, vocación. Yo creo que esa palabra hay que retornarla con mucha fuerza en nuestro sistema educativo. Pero usted señalaba lo siguiente, sí hizo mucho daño la partidización de, en las relaciones del sistema educativo. Lo que sí hay que recuperar es esa noción de educación cívica, de educación ciudadana, de generar destrezas y comportamientos y competencias ciudadanas para el ejercicio de los derechos y de las responsabilidades, Gonzalito. Entonces, eso solamente se dé en un ambiente democrático, no un ambiente autoritario, donde hay una sola voz que ordena, manda, impone. Ahí nunca podrá haber el ejercicio de la libertad en las personas. Eso tenemos que hacer. En los receptores y en los transmisores. Claro. Humanos, digo yo. Por supuesto, y en este caso el alumno y el profesor. Así pero es. También en la sociedad. Y aquí yo quiero poner un acento muy especial. Es el siguiente. La responsabilidad de la creación, por ejemplo, de estas competencias ciudadanas, de estas capacidades ciudadanas para ejercer los deberes y derechos y responsabilidades, no solo es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de la familia. Entonces, si la familia no se compromete, por más que usted haga todos los esfuerzos que quiere en la escuela, no vamos a tener el cambio positivo de desarrollo de esas capacidades en los chicos, en las personas. Entonces, sí es una apelación también a esa responsabilidad. Siempre lo hemos señalado, que esto implica una alianza en principio, diría yo, para la educación, en principio, para la educación entre el establecimiento, el profesor, el directivo y la familia, el padre de familia, la madre de familia, el representante, porque si no, no marchan las cosas. Usted puede hacer cualquier esfuerzo, pero si en la casa no acompaña, no tiene resultado debido. Para ello no necesita de medios de comunicación comunitarios y privados. Exactamente. Y medios públicos que se dediquen a tareas compaginadas, ¿no es cierto?, ideadas por el propio ministerio o varios ministerios del gabinete del presidente, en este caso el presidente Moreno, y del nuevo presidente que ojalá acierte el Ecuador en elegirlo, no digamos nombres, pero que sea un gobierno comprometido con la educación, con el replanteo, con el cambio estructural en la mentalidad de los jóvenes ecuatorianos que hoy transitan por la vida sin oficio ni beneficio. No hay una dedicación especial a pensar en el país y en la comunidad y en los hermanos menores que siguen atrás. Esa parte le corresponde al magisterio reafirmarse, no con prácticas esencialmente doctrinarias y políticas. Ya el MPD cumplió con su misión en años anteriores. Ahora dediquémonos al país de todos. Y justamente no va a haber cambio en la educación si todos no nos comprometemos. En otras palabras, todos debemos comprometernos con el cambio. Yo dije inicialmente los padres y madres de familia junto a los establecimientos. Pero usted señaló una cuestión bien importante. ¿Y los medios? Los medios tienen una misión fundamental. Porque igual, usted cuando va a la casa, digamos, los chicos retornan a la casa por N cantidad de circunstancias, por seguramente de trabajo, de empleo, en fin, los padres no están ahí. Los niños se enchufan a la televisión o a la computadora o a los juegos electrónicos. Entonces, la responsabilidad que asumen los medios de comunicación es crucial. Pero no solo los medios, también los alcaldes, también los prefectos, también, es decir, si nos ponemos a enumerar todos, pero todos podemos poner el hombro para esto. Por eso estamos llamando, Gonzalito, a un gran acuerdo nacional por la educación. Es decir, empezamos por estas cuestiones más efectivamente pedagógicas, que interiorizan el proceso educativo, entre otras cosas que algún rato podemos desarrollar, pero hay que pensar en el respaldo y en el entendimiento de esa corresponsabilidad de otros actores extremadamente importantes también en la formación de las personas. ¿Qué le dicen sus consejeros para el rescate de la ética ciudadana desde la niñez? ¿Qué les sugiere? Estamos pensando procesos desde los más chiquitos, obviamente hasta el bachillerato,
desde lo que significaría desde los más chiquitos establecer espacios de convivencia y socialización, pasando más grandes, por ejemplo, con las responsabilidades que los niños, las niñas tienen que asumir de sus propios establecimientos. Hay ejemplos tan interesantes de la formación, por ejemplo, japonesa en educación, donde los niños y las niñas también son parte del aseo, por ejemplo, de su aula, ¿no? Entonces, no es mala digamos, se enseña también desde muy pequeñitos estas responsabilidades, hábitos, efectivamente, absolutamente concretos que marcarán toda la vida. Entonces, obviamente, ahí, esto, con un entendimiento de esta naturaleza, si arrancamos desde los más pequeños hasta los más grandes, por ejemplo, ejerciendo sus responsabilidades y competencias democráticas. Aquí le doy un dato, Gonzalo. Hasta hace poco, usted sabe lo del voto facultativo de los niños, de los jóvenes, me parece que es de 15, 16 años, ¿no? En adelante hasta los 18 pueden votar, ¿no? Ha habido una reducción dramática del voto facultativo de los adolescentes en este caso. No les interesa. ¿Cuánto es? Creo que votaban entre 30 y 40%. Ahora, en las últimas elecciones, este es un dato del CNE, 5%. Es decir, los adolescentes no creen en la democracia. No creen en la democracia. Entonces, por supuesto, tenemos Ojalá nos esté escuchando Luis Verdesoto, ¿no? Justamente él me dio el dato. Y estamos ya en diálogos con Lucho Verdesoto, justamente para retornar y insuflar y encariñar, pero hacer entender, pero al mismo tiempo entender el tema de la importancia de la democracia, pero obviamente tiene que también funcionar bien la democracia, pues, es porque esa es la otra parte. Entonces, de hecho... Porque este momento la democracia no es una escuela para entregar a los niños como un ejemplo, digamos, de lo que mal hemos hecho antes que lo bueno por hacer por el país. Usted señalaba los enormes defectos de la democracia representativa y de algunas de las desviaciones que fue el caudillismo. Es decir, un señor se paraba todos los sábados y daba el peor ejemplo al país y a todo mundo de lo que debía ser un ser humano y una persona con un comportamiento cabal y democrática. Una prédica de 10 años, de 11 años, de 12 años funcionó, pues. Funcionó. Y nos desequilibró a todo el mundo. Y hoy tiene, gracias a eso, o debido a eso más bien, una sociedad más sumisa, más violenta, ¿sí? Más irracional, en fin. Es decir, como decíamos en algún momento, el Señor despertó el correíta que teníamos dentro, ¿no? Lamentablemente fue así. Porque sí, tenemos una parte, todos los seres humanos, una parte mala, violenta, complicada. Eso nos despertó y nos desarrolló. Obviamente en un ambiente y en condiciones antidemocráticas y verticales, que estaba en el Estado, que sintieron ustedes como medios de comunicación y que estuvo absolutamente presente también en las aulas. Por eso retornar la democracia, el diálogo en el sistema educativo es crucial. Y eso es lo que yo he hecho desde el primer día que me senté, conversar, dialogar con todos los sectores y aprender a vivir en democracia. Okay. El problema es que muchas veces, estamos tan mal acostumbrados, Gonzalo, están mal acostumbrados, tenemos un mal entendimiento que no entendemos el convivir democrático, no entendemos lo que significa vivir en libertad, que significa respetar al otro. Eso es lo que tiene que profundizar, enseñar y desarrollar el sistema educativo. En eso estamos empeñados. ¿Qué porcentaje de tiempo le va a dar en el pensum educativo al tema de la ética, la solidaridad, los valores cívicos que tenemos que enseñar a los niños? Vea, en algunos casos no serán solo materias. Ya los jóvenes. Sino serán aspectos que crucen todas las materias en lo posible y también las otras actividades extracurriculares. Es decir, vea, el que profundicemos en la realización de códigos de convivencia o en la elección de los consejos estudiantiles, que debería ser un entrenamiento básico para la democracia, donde los
chicos estructuren agendas serias para el desarrollo de su colegio, donde haya debates fundamentados, donde la gente pueda Muy bien, efectivamente muy bien. practicar la democracia. Felicitaciones, ministro. Entonces, debemos ir por ahí, porque si no, podemos estar reproduciendo lo que ven los chicos. Ya. Vea usted, ¿cuánto No enseña? se olvide del barrio. Exacto. ¿Cuánto enseña un mal político? Si llega a un barrio y reparte cosas, y a cambio de esas cosas la gente vota. Yo he visto, y hemos visto, ya en la práctica de esta actividad democrática y política en los colegios, que comienzan a reproducirse esas fórmulas clientelares en la elección de los consejos estudiantiles dentro de los colegios. Y eso distorsiona gravemente la construcción de esas capacidades democráticas en los chicos. Entonces, hay que prepararse para eso, a aprender a vivir en democracia, y será. Entonces, no solamente es una materia, es el ejercicio efectivo de los derechos humanos en las aulas, en el patio y en la casa, y en el parque, y en todo lado. La educación ecuatoriana en buenas manos. El ministro Milton Luna vendrá otro momento para explicarnos mejor el desarrollo de este programa, al cual debemos anexarnos todos. Señoras y señores, volvemos con nuestros siguientes invitados por temas que competen a la preocupación social de estos tiempos. Inicio de espacio promocional y publicitario.